Bienvenido. Respira. Y permite que tus hombros se aflojen un poco. Hoy te acompaño en una escena sencilla y pequeña, donde un robot muy silencioso riega un jardín diminuto. Es un espacio íntimo, una colección de macetas, un cajón de madera con tierra oscura y mullida, unas hojas verdes que se elevan con calma en busca de luz, y una máquina discreta que se mueve con suavidad. Imagina que estás ahí, no como alguien que observa con prisa, sino como una presencia tranquila que percibe el ritmo lento de un mundo que no exige nada. El robot espera y el jardín respira. Te invito a quedarte, a dejar que la mente se deslice como agua entre piedras, sin urgencias, sin aristas. Antes de seguir, si este tipo de viaje tranquilo te ayuda a dormir, te agradezco un like y la suscripción. Así podemos seguir subiendo episodios con esta cadencia serena. Y en la descripción tienes un enlace a una lista de reproducción para que el aprendizaje te acompañe mientras te vas quedando dormido. ¿Qué hora es para ti en este exacto momento? Ahora, el robot. No tiene luces brillantes ni voces metálicas. Su carcasa es mate, tersa al tacto, elaborada con un polímero suave que no refleja con dureza, sino que difunde la luz en un brillo tenue, casi como la piel de una piedra pulida por la lluvia. Se desplaza con ruedas recubiertas de goma blanda, de manera que el contacto con el suelo es un murmullo. Los motores, de paso delicado, usan microstepping, dividiendo cada giro en pequeños suspiros de movimiento. No hay brusquedad. Cada avance se siente como el deslizamiento de una pluma sobre una mesa de madera. En su interior, el microcontrolador aguarda en un estado de consumo muy bajo, despierto, pero sin ansiedad, escuchando a sus sensores con atención pausada. Cerca hay un depósito de agua. Puede ser una pequeña cubeta cubierta o una cisterna compacta protegida de la luz directa para que el agua no se enturbie con algas. El agua, al estar quieta, tiene un olor casi imperceptible, apenas un rastro mineral, y está filtrada con mallas finas y anillos de silicona que retienen partículas que podrían tapar los goteros. El robot conoce la suavidad de esa agua. Mide su temperatura con un sensor simple y atiende la conductividad eléctrica como pista involuntaria de los minerales disueltos. Lo hace sin prisa, como quien acaricia la superficie con la mirada. En la base, una bomba peristáltica espera. Sus rodillos presionan una manguera flexible y empujan el agua con un pulso silencioso, como si un dedo recorriera una línea de grafito muy lentamente. Ese tipo de bomba no deja escapar nada cuando se detiene. La columna de agua queda quieta y el silencio vuelve a llenar el aire. Visualiza la manguera como una vena tranquila que serpentea de maceta en maceta. Los goteros no son un chorro, son pequeñas bocas medidas, calibradas para dejar caer una cantidad constante. Algunas plantas reciben 2 goteros si su sed es más profunda, otras uno solo, que entrega un hilo paciente. Cada emisor está elegido por su constancia, por su lealtad a un ritmo,
y el robot comprueba de tanto en tanto que el flujo real coincide con el esperado, midiendo el paso del agua a través de un caudalímetro que gira casi sin sonido, enviando pequeños impulsos que el microcontrolador cuenta como quien cuenta respiraciones. Observa el suelo. Es una mezcla de partículas con personalidades diferentes. Granos de arena, pequeñas fracciones de limo y una trama leve de arcilla que abraza el agua con un toque más firme. Entre ellas, materia orgánica ligera que huele a bosque suave. Al humedecerse, esa mezcla cede con un ruido que casi no se oye, como el susurro de un libro que se abre. La capilaridad levanta el agua desde los puntos de goteo, creando círculos de humedad que se expanden despacio, como manchas de tinta que no manchan, sino que alimentan. Las raíces, delicadas, extienden hebras blancas por esos caminos. No las vemos, pero están, y su lenguaje con el suelo es silencioso y constante. El robot mide la humedad con sondas que no hieren, puntas delgadas que apenas penetra la tierra. Algunas funcionan por resistencia eléctrica entre dos electrodos protegidos para no corroerse. Otras usan capacitancia, comparando cómo cambia la constante dieléctrica de la tierra cuando está seca o húmeda. Ese cambio es sutil, pero persistente, y el robot lo interpreta con calma, sin sobresaltos. Sabe que la tierra es variable, que no todo es 1 y 0. Por eso no se precipita. Observa durante unos minutos, dejando que la temperatura se estabilice, que la textura del día se asiente. Si el sol se oculta, la superficie se enfría y la humedad aprende a quedarse un poco más cerca. Si el aire es seco, la evaporación conversa con el viento de manera más activa. El robot integra esos detalles de forma humilde, como quien saca conclusiones a partir de pequeñas repeticiones. Imagina que te acercas a una maceta de albahaca. Las hojas desprenden un perfume suave, verde y fresco, especialmente si una gota las toca. El robot, sin embargo, evita mojar la superficie de la hoja. Prefiere que el agua llegue a la tierra y desde allí a la raíz, para no abrir la puerta a hongos que aman quedarse en superficies húmedas. La boquilla de riego apunta a la base de cada planta. A veces, el robot mueve un brazo flexible, una guía que reposiciona el gotero con un giro pequeño y contenido, para que el agua no escurra por la borda de la maceta. Hay un cuidado paciente en este gesto. No es brillante ni dramático, es práctico y sereno. Piensa en la luz. Por la mañana, cuando el sol es bajo y suave, el robot prefiere escuchar. Deja que la planta beba lo que quedó de la noche. Reflexiona sobre la humedad del aire y calcula cuánto seguirá en las horas por venir. Evita regar al mediodía porque sabe que las pérdidas por evaporación son más altas y que el agua tibia, aunque no hace daño, tampoco aprovecha cada gota. Prefiere el amanecer y el atardecer, cuando el mundo parece hablar en voz baja. En esos instantes, si la tierra lo pide, la bomba exhala una secuencia breve y el agua avanza, discreta, hasta tocar la raíz. El silencio no es absoluto. Hay pequeñas firmas. El zumbido apagado de los motores, la vibración hollada por gomas suaves, el susurro de la bomba peristáltica.
pero todo está contenido. La carcasa del robot tiene cámaras de aire, pequeñas cavidades que rompen la transmisión del sonido. Y dentro de la cubierta hay una lámina de material viscoelástico que traga los ecos. No hay ventiladores rápidos. La electrónica se enfría por disipación, con placas de aluminio delgadas que se calientan y se enfrían como piedras al sol. El circuito duerme en modos de bajo consumo el resto del tiempo y despierta cuando la tarea llama en voz baja. El ritmo suave continúa. Mientras tanto, el jardín cuenta su historia con señales lentas. Las hojas abren estomas cuando la luz es amable y los cierran cuando el aire es hostil. La transpiración tira de la columna de agua como una cuerda transparente. Desde la raíz, el líquido asciende por vasos que forman capilares biológicos tallados por millones de repeticiones. La palabra evapotranspiración reúne la evaporación del suelo y la transpiración de la planta. El robot no pronuncia esa palabra, pero entiende el fenómeno al observar cambios diarios y estacionales. Lleva un registro que no presume. Apunta con discreción los niveles de humedad antes y después de cada riego, la temperatura del aire, la humedad relativa y por la noche, el rocío que se posa como un velo fino sobre la tierra. Aprender para ajustar el siguiente paso, sin forzar, sin imponer. Te puedes imaginar ahora que caminas con los pies descalzos sobre baldosas templadas, junto al jardín. El aire huele a hojas recién tocadas por el agua. Una luz suave de tarde se filtra entre la cortina y un pájaro en algún lugar dice su nombre una vez. El robot gira un poco, apenas la distancia de una hoja. Comprueba una maceta con tomillo, su suelo granuloso, su preferencia por espacios que no se encharcan. Las raíces del tomillo no quieren ahogarse. El robot lo sabe y ofrece menos agua, distribuida con más tiempo entre un riego y otro. Para la menta, en cambio, una sed tranquila y mayor. Cada especie tiene un tono propio y el robot escucha sin prisa, como quien afina un instrumento antes de tocar una sola nota. En el borde de esa escena hay un pequeño panel solar, tan discreto que casi olvidas que está. Acumula energía lenta durante el día y la cede con paciencia a una batería de fosfato de hierro y litio que no se inquieta. La química interna de la batería trabaja sin ruido, con una curva de voltaje estable y una vida larga. El cargador, una pieza diminuta con una mente ordenada, cuida que la corriente suba y baje con moderación. No hay calentones bruscos. No hay carreras. El robot elige las horas de carga pasiva y cuando llueve muchos días seguidos y la luz es breve, entra en un modo de ahorro más profundo, priorizando medir y regar lo mínimo imprescindible. El ritmo suave continúa. El agua viene limpia, pero a veces trae historias. Una partícula de cal, un grano de arena que se escapó de la filtración, el recuerdo de una hoja diminuta que dejó su forma en la malla. El robot organiza un pequeño enjuague rutinario
Invierte el flujo en la línea de goteros durante unos segundos y deja que el agua recuerde el camino de vuelta, arrastrando consigo lo que queda. Ese retroceso es como un suspiro que limpia, y el filtro se lava en una taza aparte, con el mismo esmero con que uno enjuaga una taza de té. Nada dramático. El mantenimiento es pausado y por eso constante. Cuando piensa, el robot lo hace en ciclos breves. Mide, compara con los umbrales aprendidos, decide si regar, abre la bomba, deja correr un volumen exacto, aguarda un tiempo para que la humedad se distribuya, mide otra vez, registra y descansa. Así cada día, con pequeñas variaciones en función de la estación y del viento. En días de calor, adelanta un poco el primer riego de la mañana y pospone el último de la tarde a un momento en que la tierra aún respira calor, pero ya no pierde el agua con facilidad. En días fríos, recorta con cuidado, para que la humedad no se quede demasiado en la superficie. No hay prisa. La paciencia evita excesos y falta de agua por igual. El jardín reconoce ese pulso. Y tú, si te quedas escuchando, notas que el espacio entero parece moverse con esa cadencia lenta. Hay noches en que la luna ilumina el borde de las hojas. La luz plateada cae sobre el robot y dibuja una curva suave en su cubierta. El robot, si despierta, lo hace para un chequeo breve, como quien abre un ojo y mira el reloj sin moverse. Los sensores registran una humedad ambiental un poco más alta. El rocío visita la superficie y regala un poco de agua al ciclo entero. El robot toma nota, deja la bomba en reposo y vuelve a dormir. Te descubres respirando más hondo, como si la habitación también hubiera recibido una nota de esa humedad amable. El ritmo suave continúa. Imagina ahora el interior del robot con una claridad serena. Un microcontrolador sencillo, de bajo consumo, se apoya en una placa con pistas de cobre que se deslizan como ríos finos. El código es conciso y claro. No hay trucos, solo módulos que se despiertan por turnos, como si cada uno saliera al balcón a mirar el cielo y luego se retirara. Hay un reloj de tiempo real que marca las horas con precisión doméstica, no para el apuro, sino para la constancia. Una memoria guarda un diario tranquilo de lecturas y acciones. Si tú quisieras, podrías leer esa memoria y verías fechas, valores de humedad, volúmenes de agua, estados de la bomba, niveles de batería. Todo en orden, como una libreta con letra pequeña y recta. Las ruedas se mueven más por necesidad de ajuste que por desplazamiento. La mayoría del tiempo, el robot permanece en su base, con las mangueras a su alrededor como raíces artificiales. Cuando toca reubicar un gotero, avanza unos centímetros, gira, extiende un pequeño brazo con actuadores que se mueven despacio. Entre el plástico y el aluminio, pequeñas juntas amortiguan el golpeteo que en otro robot sería audible. Aquí, apenas un roce, la suma de todas esas decisiones de diseño, tomadas siempre con el oído en la mano, da lugar a la sensación que tienes ahora. El jardín y el robot comparten un entendimiento tranquilo. Si te asomas a la tierra después de un riego, verás que la humedad dibuja un degradado, más oscuro en el centro, más claro en la periferia, como una nube que se disuelve a medida que avanza. La capilaridad
reparte el agua hacia las raíces más cercanas y luego a las más lejanas. En su camino, el agua encuentra partículas de arcilla que la sostienen. Microcavidades donde pequeñas bacterias y hongos amistosos tejen un equilibrio. El robot no interviene en esa vida microscópica más que con respeto. Evita cambios bruscos de humedad y temperatura que puedan trastocar a los habitantes de ese suelo. A su manera, sin discursos, cuida de esa comunidad invisible. Una tarde, el aire trae un olor a tierra caliente que cambia tras la primera gota. La primera gota no suena fuerte, es apenas un contacto. Pero incluso ese contacto modesto trae consigo un cambio de aroma, un matiz que recuerda a lluvia lejana. El robot no persigue ese olor, simplemente sucede cuando toca. Tú lo percibes y la respiración encuentra un ritmo al compás de esa micro lluvia controlada. 3 minutos de goteo para esta maceta, 5 para aquella, 1,5 para la más pequeña. Las cifras se anclan en la experiencia anterior. El robot no improvisa, aprende con discreción y ajusta la curva. Hay días en que el viento se asoma por la ventana y mueve un poco las hojas. El robot lleva un anemómetro sencillo o a veces una lectura indirecta de vibración en una hoja plástica que indica si el aire se mueve. No necesita saber velocidades exactas, le basta con saber que el viento hace que el agua se vaya un poco más rápido y que es mejor no regar justo en ese momento. Así, espera. No hay ansiedad, solo una pausa. En el depósito, el agua baja milímetro a milímetro. Un sensor de nivel, basado en presión o en un flotador magnético discreto, avisa cuando el nivel llega a un umbral. Entonces, el robot espera que esté cerca, quizás al final del día, y enciende una luz tenue, cálida, que no molesta. No suena una alarma, no hace falta. En tu tiempo, repones el agua con una jarra, y el sonido del líquido que cae es un hilo que enhebra la escena con una música mínima. La malla del filtro atrapa lo que no debe pasar. El robot, agradecido en su silencio, vuelve a registrar que el depósito está completo. El ritmo suave continúa. Más allá de las macetas, el suelo también cuenta una historia geológica. La arena da rapidez al drenaje. El limo permite la retención suficiente. Y la arcilla ofrece abrazo. Aunque este jardín es pequeño, el robot entiende la textura de cada recipiente por su comportamiento. La maceta de terracota transpira un poco, enfriando la tierra. La de plástico mantiene el calor un tiempo más largo y retiene la humedad. El robot, con su memoria y sus lecturas, ajusta. Si la maceta de terracota pierde agua más rápido, el robot reparte su riego en 2 porciones pequeñas separadas por un intervalo. Es una cura lenta que evita que el agua se vaya demasiado al fondo sin tocar raíces. Y si la maceta de plástico guarda demasiada humedad, extiende el intervalo. Da tiempo. Deja que el aire circule entre partículas y que la vida subterránea respire.
El jardín mismo parece responder con una calma que se contagia. Las hojas se orientan. Algunas cierran un poco al caer la tarde. Otras se estiran como si bostezaran. La sombra en la tierra se vuelve más azul. El robot mueve un poco su cuerpo para recibir la última luz del día si eso ayuda a cargar un poco más. No es que lo necesite con urgencia. Es un gesto similar al de una planta que busca el sol con lentitud. Imagina el ciclo del agua. Une nubes quietas, gotas que vuelven a jugar, el depósito que guarda, el gotero que suelta, la raíz que recibe, la hoja que suelta de nuevo. Es un ciclo completo y simple, y el robot participa como un punto de inflexión suave. Entre uno y otro extremo, hace pequeñas cuentas. Nada ambicioso. Volumen total entregado en el día. Balance intrigado con la pérdida por evapotranspiración estimada. No hay ecuaciones en voz alta. Hay intervalos anotados con orden y la sensación de que todo va encajando como piezas de madera que se apoyan sin necesidad de clavos. Si alguna vez una hoja se marchita un poco, no es una alarma. Es un mensaje que el robot lee con cuidado y sin culpa. Revisa la humedad, observa si el exceso de sol lo explica, mira el viento y ajusta un poco el plan. La planta, por su parte, vuelve a su equilibrio y el robot retorna a su pulso habitual. Nada se rompe, nada grita. La vida se desliza, de nuevo, a ese valle de calma. Las estaciones, aunque en miniatura, visitan el jardín. En días largos, el robot permite que el riego matinal llegue un poco antes del amanecer, para que la planta despierta encuentre agua a mano. En días cortos, cuando el aire es más frío y el sol se vuelve oblicuo, reduce el volumen con humildad. Si hay un día de lluvia suave y el jardín está cerca de una ventana abierta, las gotas exteriores pueden tocar el borde del cajón de madera y humedecer por capilaridad un poco la tierra. El robot lo detecta y descansa. La madera absorbe, la tierra comparte, y el robot mira en silencio. El ritmo suave continúa. A veces, el robot hace una escucha prolongada. Durante 30 minutos no riega ni se mueve. Solo registra cómo cambia la humedad en cada sonda sin añadir agua. Ese descenso es una firma. Le dice cuánto pierde el sistema sin riego y con esa cifra dibuja una línea más precisa para el día siguiente. El aprendizaje no es una carrera. Son pequeñas comprobaciones que suceden sin perturbar la escena. En su conversación con el agua, la bomba peristáltica deja un pulso medible. Cada vuelta de sus rodillos comprime la manguera y empuja el mismo volumen. Eso hace que la entrega sea predecible. El robot cuenta esas vueltas, como quien cuenta pasos en una caminata lenta. Ajusta la velocidad. Baja un poco si el caudal debe ser más fino. Sube con moderación si hay que llegar a una maceta más grande. En cualquier caso, la idea es que la gota llegue a la tierra sin salpicar, sin erosionar la superficie, sin despertar ninguna alarma. Hay palabras en el mundo de los riegos que parecen grandes, incluso un poco técnicas, pero aquí se las siente pequeñas y amables. Filtración, goteo compensado, caudal constante, drenaje.
cada una, traducida a su gesto concreto, es una acción silenciosa. El filtro retiene y se enjuaga, el gotero compensa y entrega. El caudal es una costumbre. El drenaje es la manera de no quedarse atrapado. El robot con su memoria se ocupa de que esas acciones no se desvíen de su intención. Si acercas la mano, la tierra parece fresca. Recibe bien las sombras y da calor con parsimonia. Un poco más abajo, a 3 o 4 centímetros, la humedad es más alta que en la superficie, porque el viento no llega tanto y el sol calienta menos. Allí están las raíces finas, esas hebras blancas que beben de manera muy disciplinada. El robot sabe que esa zona es la adecuada para medir, y por eso, a esa profundidad clava con suavidad sus ondas. Tampoco las deja fijas para siempre. Cada cierto tiempo las levanta un poco, las cambia de sitio. Así la lectura no es sólo de un punto singular que podría engañar. Lo hace con un gesto mínimo, sin desgarrar nada. He aquí algo más. El robot también escucha al aire. Un sensor de humedad relativa marca si la atmósfera está seca o cargada. Un sensor de temperatura observa si el día se inclina al frío o al calor. La combinación de ambos datos trae una cifra que a veces se llama déficit de presión de vapor. No hace falta nombrarla, pero sí entender su esencia. Cuanto más seco el aire, más ganas tiene de llevarse el agua. El robot lo recuerda y así evita regar en el momento en que el aire está más hambriento. Prefiere momentos de tregua. Tu mente, en este momento, puede aflojarse como una cuerda que por fin se suelta. Observa el borde de una hoja con una gota que se detiene. Equilibra su peso y en un movimiento inevitable cae sobre la tierra y desaparece. Esa desaparición no es ausencia, es integración. La planta la recibirá en silencio. Ese silencio lo llena todo. En otro rincón hay una pequeña suculenta. El robot se comporta distinto con ella. La tierra es más mineral, con granos gruesos, con piedras pequeñas que brillan un poco al sol. Ahí el riego es raro, pero existente. Cuando llega, es moderado. Luego, un descanso largo. El robot lo hace sabiendo que el exceso no es amabilidad. La suculenta guarda agua en sus hojas, y esa reserva es parte de su disciplina quieta. Así, en la semana, solo una visita breve de la manguera. El resto del tiempo, una paciencia sin sobresaltos. Las hierbas aromáticas, en cambio, prefieren un continuo amable. El robot se pliega a esos hábitos y anota los matices. Un algoritmo simple, que podrías dibujar con cajas y flechas, guía este cuidado. Entrada, humedad del suelo, humedad del aire, temperatura, viento, nivel de luz, memoria de riegos anteriores. Proceso: comparar con rangos, ajustar por estación, prever pérdida.
Salida. Riego sí o no. Volumen. Tiempo del día. Hay margen de seguridad y hay poco misterio. El gesto final es siempre suave. El ritmo suave continúa. La noche llega. No hay cansancio. Solo un paso a otra textura. La luz cálida de una lámpara pequeña envuelve el borde del jardín. El robot entra en reposo. Su reloj sigue, su oído también, pero su cuerpo descansa. Tú puedes sentarte cerca, cerrar los ojos por unos instantes y, si los abres, la escena no habrá cambiado. Esa constancia es deliberada. Nada urgente depende de que lo mires. El robot cuida, el jardín recibe, y tú respiras. Hay también una historia de energía. Cada circuito tiene pérdidas, cada cable una pequeña resistencia. El robot las asume y diseña su día para que la suma no pese. Apaga lo que no es necesario. Reduce frecuencia de lectura cuando la estabilidad lo permite. Y guarda sus registros con un ejercicio de economía. Si necesita hablar con un pronóstico del tiempo, lo hace una vez y luego deja que esa información se diluya durante horas. No necesita datos cada minuto. Quiere silencio casi todo el rato. En ese silencio, su temperatura baja un poco. El calor se va como se va una preocupación, sin prisa y sin drama. El jardín recibe visitas de insectos, pequeñas hormigas que se asoman y se retiran, abejas que llegan con su zumbido que no molesta, mosquitos que prefieren el agua estancada que aquí no encuentran. El robot, sin querer cazar ni espantar, evita dejar charcos. El goteo va directo a la tierra y desaparece. Lo que queda en la superficie es mínimo y se evapora pronto. Así, el jardín no invita a insectos que prefieran otro tipo de charco. Es un equilibrio sencillo, basado en no ofrecer lo que no se desea. En los bordes, la madera del cajón respira. A veces el robot mide la humedad en esa madera también, con un simple sensor que contacta la superficie. Si la madera sufre, el robot reduce volúmenes cercanos al borde para que no quede siempre mojado. La madera, así, dura más. Y el jardín se siente mejor contenido. Estas pequeñas consideraciones dibujan un mapa invisible, un plano de delicadezas que a ti te da, si quieres, una sensación de cuidado. A mitad de nuestro paseo, te hago una invitación simple para el descanso, y si te apetece, deja un comentario suave, sin prisa. ¿Qué disfrutas más aquí? ¿Historias, datos o la vibra? La segunda parte de este viaje continúa con la misma cadencia. Imagina ahora la mañana de un día luminoso pero fresco. El robot se despierta unos minutos antes que el sol toque el borde de las macetas. Mide, evalúa que la noche fue generosa con el rocío y decide que un riego corto bastará. Enciende la bomba a una velocidad tan baja que el agua parece pensar en salir. Las gotas se forman y caen,
No hay prisa. La planta recibe esa primera bebida con gratitud muda. Tú, si eres quien cuida, notas que la superficie se oscurece un poco y te sientes tranquilo al ver que no hay exceso. El robot apaga, descansa, apunta el volumen entregado y decide esperar. 1 hora después, asoma el sol. La luz realiza sus movimientos lentos, atraviesa una cortina, se quiebra en una rejilla, dibuja líneas paralelas sobre la tierra. Esas líneas se mueven con el día, y el robot conoce su dibujo porque lo ha visto muchas veces. Sabe que la maceta más cercana a la ventana recibirá más luz por la tarde que por la mañana, y por eso sus riegos, con el tiempo, se colocan en momentos distintos para cada una. No es un plan complejo, es apenas recordar, y a partir de ese recuerdo, decidir. El ritmo suave continúa. Cuando llega una ola de calor, el robot no entra en pánico. Revisa su reserva de agua. Calcula que la evaporación aumentará y divide el riego diario en porciones más pequeñas y más frecuentes, siempre evitando las horas centrales. Así, la tierra nunca está empapada ni seca del todo. Se mantiene en una banda que las raíces prefieren. Ese método reduce la tensión y evita que los poros del suelo se saturen. Hay un equilibrio entre agua y aire en la tierra que el robot respeta. Si te acercas, verás que no hay capas apelmazadas. Cuando metes un dedo, la tierra cede y retorna con elasticidad. En días de frío, la historia se invierte. La evaporación baja y el aire sostiene más tiempo la humedad. El robot retrasa los riegos y reduce el volumen. En algunos días ni riega, porque el suelo guarda. A cambio, mide un poco más, para asegurarse de que ese guardar no se convierta en exceso. Si una maceta tiene mal drenaje, la descubre porque su humedad desciende muy lentamente y toma nota para un ajuste manual futuro, quizás cambiar el sustrato o abrir más orificios. En tanto, reduce el agua en ese punto. Pequeñas decisiones, sin dramatismo. En el borde del depósito, un flotador magnético sube y baja con la suavidad de una hoja en agua tranquila. Ese movimiento es lento, casi imperceptible a simple vista, pero suficiente para que un sensor RED adentro abra o cierre un circuito que el robot entiende. Cuando el flotador toca su marca, se enciende esa luz cálida que te invitó antes a rellenar. El acto de rellenar es casi meditativo. El agua golpea con dulzura contra el filtro y el nivel vuelve a subir. El robot, agradecido en su lenguaje silencioso, hace una pequeña calibración. Una medida del caudal de la bomba con el depósito lleno para comprobar que todo sigue igual. No es obsesivo. Es apenas una verificación por curiosidad metódica. A veces, el robot recibe datos del exterior, como una previsión de lluvia. Si sabe que lloverá por la tarde, se guarda. Esa decisión evita regar 2 veces innecesariamente. Pero si la lluvia no llega, no hay reproches. El día siguiente ajusta, y todo sigue. El jardín no juzga,
El robot tampoco. Un pequeño detalle sobre el sonido. Es probable que si te duermes cerca, el zumbido de la bomba te parezca un ronroneo leve, tan uniforme que no distrae. Esa uniformidad no es casual. La bomba está alimentada por una señal suavizada, con picos recortados por condensadores y bobinas pequeñas que domestican la corriente. Esa domesticación crea una forma de onda con menos aristas. Por eso, el sonido no raspa, se integra al fondo. El ritmo suave continúa. Te invito a mirar un gotero de cerca. La membrana interna se flexiona con la presión, y esa flexión compensa variaciones, de manera que el caudal se mantiene constante aunque la altura del agua baje. Ese pequeño acto mecánico convierte un sistema imperfecto en algo más predecible. El robot confía en esa predecibilidad para no medir a cada segundo. Descansa en la constancia que la física regala cuando las piezas están bien elegidas. En el jardín, la sombra que proyecta una hoja sobre otra se vuelve un mapa de temperatura. La hoja a la sombra transpira menos, necesita menos agua. El robot, desde su posición, no distingue hojas individuales, pero aprende patrones globales. Sabe que, a la tarde, ciertas macetas pierden agua más rápido y otras no tanto. En ese saber, el riego se inclina donde hace falta. Como cuando uno reparte mantas en una habitación, más para quien tiene frío, menos para quien ya está cómodo. La higiene del sistema importa. De vez en cuando, en un día designado, el robot hace circular agua con un poco de movimiento adicional como un enjuague. No es una limpieza profunda, es un recordatorio de circulación, para que no haya zonas de agua que se duerman demasiado en tubos que no se usan. La circulación impide que se forme una película innecesaria en las paredes de la manguera. Luego, el sistema vuelve a su caudal lento habitual. Nada más. El tiempo pasa. El jardín crece un poco cada día. El robot ajusta, casi sin que te des cuenta. En el momento del amanecer, la luz y el agua se encuentran, y a ti te parece que todo ha estado siempre así. Esa sensación de permanencia es un logro de los pequeños actos repetidos. Nada extraordinario es responsable por sí solo. La suma de decisiones pequeñas, coherentes y suaves, hace este cuadro. Imagina tu propia mano regando con una jarra. Es un gesto hermoso, lleno de intención. El robot no compite con ese gesto. Es tu ayudante. La mano que no se cansa en la madrugada cuando aún duermes. La presencia que pone atención cuando estás lejos. A veces, incluso, podrías regar tú con la jarra, y el robot lo notará después, porque la humedad habrá subido sin que él haya encendido la bomba. Tomará ese dato y no insistirá. Es capaz de ceder, de no intervenir cuando ya está hecho. Esa humildad lo convierte en un buen compañero. En el suelo, los poros se llenan y se vacían con el agua como en una respiración lenta. Si te acercas, verás que no hay charcos, no hay barro. La tierra no se sella en una costra dura,
porque el agua llega con delicadeza. Esa delicadeza evita la erosión y mantiene los caminos abiertos para el aire. La raíz bebe, pero también respira. El robot lo tiene en cuenta. Si el suelo se comprime, un pequeño rastrillo manual, usado por ti una vez por semana, ayuda a romper la costra. El robot, de su lado, evita contribuir a que se forme. Hay en el borde del jardín un termómetro de suelo. Marca 1 grado menos que el aire en la mañana y 1 grado más en la tarde. Es un baile muy pequeño, pero real. La temperatura determina cuánta agua la planta puede mover por sus vasos. En días demasiado fríos, el robot acepta que la planta beberá poco y no la anima de más. Espera a que el sol caliente un poco el suelo y entonces ofrece ese poco de agua de media mañana. Los ritmos biológicos se encuentran con los ritmos del sistema y no chocan, se acompañan. Si un día decides trasplantar una planta a una maceta más grande, el robot empieza su relación con ese nuevo recipiente con una curiosidad silenciosa. Observa cómo desciende la humedad en las primeras horas. Toma nota de cuánto drena el nuevo sustrato y ajusta la curva. No hace conjeturas apresuradas. Deja que 2 o 3 riegos le dibujen un patrón y a partir de ahí, su plan vuelve a la normalidad. En ese periodo, prefiere pequeños riegos para no abrumar a raíces que todavía exploran su nuevo espacio. La luz de la tarde se va. El aire se enfría. El robot elige ese momento para un último chequeo. A veces se trata de un riego breve. Otras veces, de nada. Después, baja su actividad a un susurro. Tú, en la habitación, percibes un silencio acogedor. Tal vez sientes un pequeño olor a madera y a tierra, y ese olor, tan estable, te invita a acostarte. El ritmo suave continúa. En el interior del robot, el software que guía el riego tiene pocos caminos, y eso lo hace confiable. Si los sensores fallan, el robot tiene un plan de respaldo, una pauta mínima de riego regular, muy comedida, que puede sostener el jardín por unos días hasta que tú intervengas. La falla no se dramatiza, se gestiona. Una luz tenue, como antes, te invita a revisar. Mientras tanto, la vida continúa. Las raíces, de noche, continúan su trabajo. Crecen en el silencio, se deslizan entre partículas, envían señales a la parte aérea. Las hojas, si las miras con paciencia, parecen dormir. En realidad, se ajustan. La planta no canta ni anuncia, solo existe en un plano de continuidad que el robot respeta. Esta noche, por ejemplo, el aire podría estar más húmedo que ayer. Eso hará que el agua en el suelo se quede más cerca y que el riego de la mañana necesite ser aún más pequeño. El robot lo sabrá y actuará en consecuencia. Te invito a una imagen. Gotas en cámara lenta salen del gotero, no como bolas perfectas, sino como cuerdas delgadas que se cortan por tensión superficial, y al caer,
No rompen nada. Se integran, se expanden, se pierden de vista, una tras otra, a un ritmo tan lento que puedes no percibirlo si parpadeas. Ese ritmo sumado al silencio acuna, acaricia el sueño, te acompaña. En cierto día, un sensor nuevo llegó al sistema, tal vez un pequeño módulo que mide la luz. El robot lo incorpora con la misma calma con que tú cambias una lámpara. Nada se acelera. A partir de ese día, los riegos de la tarde se colocan con un matiz más preciso. Tal vez termine el riego 2 minutos antes de que la luz caiga del todo, para que la superficie se seque un poco antes de la noche. Ese ajuste imperceptible puede hacer que una planta tenga un sueño más cómodo. Son pequeñas cortesías de la ingeniería hacia la biología. Las hormigas siguen sus caminos. A veces se detienen en el borde de una gota y beben. Es una escena silenciosa y perfecta. El robot no la interrumpe. El sistema en su conjunto funciona con un respeto suave por estas escenas. El jardín no es un laboratorio aislado, aunque el control sea preciso. Es un espacio de convivencia de seres lentos. A medida que pasan los días, el robot acumula un diario mínimo. No hay narrativa dramática en ese diario, solo apuntes. Día tal, humedad tal, riego tal. Si se graficara, sería una línea que sube y baja con poco ruido. Esa tranquilidad en datos se refleja en la salud de las plantas. Menos estrés, menos sobresaltos, las hojas menos crispadas, los tallos más firmes. Incluso el color parece descansar en un verde constante. Cuando llega el fin de semana y tú tienes más tiempo, te puedes quedar un rato más cerca siempre que quieras. Puedes abrir la tapa del depósito y notar el reflejo de una pared en la superficie del agua. Puedes cambiar de lugar. Una maceta que pide un poco más de luz. El robot, atento, lo nota con sus sensores y ajusta. Esta amistad entre tus manos y su paciencia es una parte esencial del jardín. Nada sustituye el contacto. El robot lo complementa. Si alguna hoja amarillea por razones naturales, el robot no se altera. Sabe que hay ciclos en cada planta y no interpreta ese color como una tragedia. Tú la puedes cortar con suavidad y el jardín se ordena. El robot, en su algoritmo, no está programado para perseguir finales o principios abruptos. Solo mide, riega, descansa. El ritmo suave continúa. En el fondo, el misterio que quizá querías escuchar, el de cómo un robot silencioso riega un pequeño jardín, se disuelve en muchos gestos pequeños. Es una suma de escuchas: el suelo, el aire, la luz, el agua. Una suma de decisiones pequeñas encadenadas con paciencia, nunca alzando la voz. El robot se mueve cuando hace falta, y cuando no, se queda. Sabe que en la quietud se consolida la vida del jardín.
Quizá ahora sientas tus párpados pesados. Puedes imaginarte recostado, con el jardín como compañía a pocos pasos. El robot continuará cuidando sin despertar a nadie. Si dejas una ventana entreabierta, el olor de la tierra húmeda puede acercarse un poco y entibiar la noche con su presencia. Hay seguridad en esa escena. No hay sobresaltos. Todo está bajo un pulso condescendiente. El agua llegará donde debe, en su medida justa. Cuando llegue la mañana, el robot medirá una vez más, con el mismo cuidado de siempre. Abrirá la bomba solo cuando lo necesite. Cerrará enseguida. La batería, cargada sin apuros, entregará lo que haga falta. El depósito, que quizá rellenaste ayer, seguirá ofreciendo. Tú despertarás, y al mirar las macetas, verás hojas quietas, húmedas, satisfechas. Quizá ni siquiera pienses en el robot. Esa invisibilidad es una forma de éxito. Quiere ser un susurro, no una presencia invasiva. En este viaje lo importante no ha sido solo el cómo, sino el sentir. La ingeniería cuando busca el silencio se parece al cuidado. Materiales suaves, motores en micropasos, bombas de pulso dócil, sensores discretos, algoritmos que no gritan. Energía domesticada, limpieza sin alarde, aprendizaje sin vanidad. Todo en un conjunto que brinda una experiencia uniforme, una caricia para el jardín y para quien habita cerca. El tiempo nuevamente se extiende y el ritmo suave continúa. Puedes quedarte con esa frase, guardarla para cuando el sueño te llame. El ritmo suave continúa, el agua llega, la tierra respira, la planta agradece sin decir nada. El robot atiende sin pedir reconocimiento. Tú descansas, y si ya estás medio dormido, permite que lo que siga ocurra sin tu atención. Nada requiere que te quedes despierto. Aquí todo está bien. Voy llegando al final de esta compañía suave. Me alegra que te hayas quedado en este jardín pequeño, donde un robot silencioso riega como si cada gota fuera una palabra pronunciada en voz muy baja. Que tengas una noche serena, con un descanso profundo y cómodo. Y si este susurro te ayudó a entrar en calma, te invito a suscribirte y dejar un like para que podamos seguir subiendo videos con esta cadencia tranquila. Puedes volver cuando quieras o dejar puesta la lista de reproducción del canal para que te arrope en próximas noches. Que duermas bien. Estás a salvo. Estás acompañado. Y el jardín, con su robot, continuará su trabajo pausado mientras tus ojos se cierran